Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis bien. Bueno, hoy el vídeo os aviso que veréis que hay a lo mejor algún cambio de iluminación, no es ningún fallo ni ningún problema, simplemente es que hoy tenemos aquí un día súper primaveral y las nubes, hay mucho viento, las nubes vienen súper rápido y tapan mucho el sol. Entonces, bueno, si veis esos cambios de iluminación, que sepáis que es eso, que estamos ahí en plena temporada de primavera. Bueno, pues como sabéis y hablamos la semana pasada y hemos estado viendo esta semana por Facebook y por Instagram, hoy vamos a seguir con el tema de los macerados en aceite. Hoy, los otros días hemos estado viendo, digamos, lo que es la teoría y hoy vamos directamente a la práctica. Vamos a hacer un macerado juntos, ahora mismo en el vídeo, para que veáis lo poco que se tarda, lo sencillo que es y que necesitamos 3 cositas, nada más, ¿vale? Yo voy a hacer 2 porque tengo que prepararlos y bueno, aprovecho que tengo que hacer el vídeo. Y son de estas 2 plantas, helicriso y lavanda. Bueno, ahora según estemos preparándolo, pues os iré diciendo un poquito para qué es cada planta. Pero bueno, que sepáis que vosotros podéis prepararlo con lo que necesitéis y lo que tengáis a mano, ya os lo dije el otro día, ¿vale? Entonces, bueno, ya os avisé que si queríais hacerlo hoy también, pues tenéis que tener preparada la planta seca, acordaros que hablamos que la planta tenía que ser seca, el aceite vegetal en el que queráis hacer el macerado, y un frasco de cristal para dejar esos 30-40 días macerar la planta. Bueno, pues sin enrollarme más, vamos a empezar ya a ponernos manos a la obra y ahora ya os iré contando, ya os digo, os iré contando un poquito pues cositas y propiedades de las plantas. Una cosa sí quiero comentaros, que estos días he estado recibiendo, me alegro un montón de todos los que estáis interesados en este tema, de verdad, porque he visto que ha gustado muchísimo y que interesa mucho. Y he visto que, bueno, pues tenéis dudas y me habéis mandado muchos mensajes con preguntas. Entonces, bueno, yo os he respondido a cada uno de vosotros. Pero sí he pensado, y bueno, ya os lo comenté creo en el vídeo de la semana pasada, que sí he pensado en hacer un vídeo recopilando todas esas dudas, porque imagino que hay gente que a lo mejor tiene dudas y no me ha escrito o no ha puesto ningún comentario en los vídeos o en Facebook, y sí me gustaría pues eso, recopilar todas las dudas que tenéis y hacer un vídeo cortito, porque tampoco es que sean muchas, pero bueno, son dudas que yo comprendo, porque yo tenía también al principio cuando empecé en su momento con todo esto. Y parece que esto es muy sencillo, pero bueno, tiene cositas que crean esas dudas, ¿vale? Entonces recopilaré todas esas dudas, así que aprovechar y en los comentarios de este vídeo, de esta semana, poner todas las dudas que tengáis, de verdad, no tengáis miedo de preguntar, que no es nada malo, hay que preguntar y hay que saber, que para eso están las cosas, para saberlas. Así que no tengáis miedo de preguntar todo lo que queráis, de verdad. Y ya está, y recopilaré todas esas dudas y haré un pequeñito vídeo para aclarar todo este tema, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, sin enrollarme más, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar con nuestros macerados. Vamos a ello. Pues vamos a empezar con nuestro primer macerado. El primero que vamos a hacer es el de helicriso. No sé si conocéis esta planta, pero bueno, depende del sitio, imagino que tendrá un nombre diferente. Se la conoce como helicriso, siempre viva, sol de oro, bueno, tiene diferentes nombres. Y bueno, es una planta de verdad que es una maravilla. Ya hablaremos más adelante, tendremos vídeos de diferentes plantas. Pero bueno, es una planta de verdad que es una maravilla para todo el tema de alergias. Es una pasada, es muy efectiva y se utiliza pues en cualquiera de sus formas.
Yo voy a hacer un macerado porque después lo podremos utilizar pues para hacer ungüentos, para hacer cremas o bueno, cualquier otro preparado que queramos hacer. Bueno, como os dije, necesitamos la planta seca, el tarro de cristal y el aceite. Bueno, pues tenemos el frasco de cristal y muy sencillito. Simplemente lo que tenemos que hacer es, como os dije el otro día, llenar con la planta seca, tenemos que llenar el frasco hasta arriba. Acordaros del tema que os comenté de los porcentajes, ¿vale? Bueno, mientras hablo lo voy a ir haciendo. Acordaros del tema que os dije de los porcentajes y del peso en gramos y demás. El helicriso no sé si lo conocéis, pero por ejemplo es una de las plantas que abulta mucho, pero pesa muy, muy poquito. Sí, para los que no lo conozcáis, mirar. Parece lo que es la bolita de la manzanilla cuando ya está seca, pero pesa pues como 10 veces menos. Entonces es una planta, ya os digo, que abulta mucho y pesa muy poco, por lo tanto es una de las que no podemos utilizar el método de hacer el macerado con un porcentaje de planta que normalmente suele ser, ya os dije, del 5 al 20%, porque en este caso es que seguramente ni llegaríamos a ese porcentaje. Entonces, recordar, para tener un macerado con las propiedades suficientes, tanto en cantidad como en calidad, y que no nos quede un simple aceite, porque si echamos poquita cantidad nos va a quedar un simple aceite, pues necesitamos eso, llenar el frasco sin apretar, eso sí, ¿vale? Veis que yo estoy llenando pero sin apretar. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿veis? Tal y como os dije. Hasta arriba, ¿vale? Sin miedo, porque ni se va a salir el aceite ni nada, ¿vale? El aceite ahora lo que va a hacer es rellenar los huecos que hemos dejado vacíos. Entonces, cogemos nuestro aceite. Yo, como os dije, suelo utilizar el aceite de almendras y es el que voy a utilizar hoy, pero vosotros el que más os guste o el que tengáis a mano, ¿vale? De los que hablamos el otro día. Bueno, pues con el aceite lo que vamos a hacer es rellenar, va a ir rellenando los huecos que ha dejado la planta y lo vamos a llenar hasta arriba. El aceite tiene que cubrir totalmente la planta, no puede quedar planta al aire. Así que empezamos y rellenamos. Cuando terminéis, una vez que depende de la planta que utilicéis, pero cuando haya terminado de macerar, veréis que también hay algunas plantas que desprenden olor. Mirad cómo va bajando, veis lo que... Voy a parar para que lo veáis. Mirad cómo va bajando según ha empezado a mojarse con el aceite la planta de helicriso. Mirad cómo ha bajado el volumen, lo teníamos hasta arriba y mirad cómo ha bajado. No os preocupéis, ¿vale? Porque eso es normal, ya os lo comenté el otro día, que según va absorbiendo aceite la planta, pues va a ir bajando de volumen, es normal. Bueno, ya lo tenemos casi. Ahí está, perfecto. Vale, pues ya tenemos cubierto de aceite todo el helicriso. Mirad, lo voy a tapar, ¿vale? Porque si no, si os lo enseño sin taparlo, lo vuelco. Bueno, pues mirad, hasta arriba la planta, veis cómo al mojarlo con el aceite ha ido bajando, pero nosotros ya hemos cubierto totalmente, ¿vale? Tenéis que rellenar y cubrir totalmente la planta. Y ahora simplemente lo cerramos bien y lo único que tenemos que hacer es poner una etiqueta con la fecha. Recordad que os dije que tenemos que dejar macerar, si lo hacemos del modo tradicional, que es como yo lo suelo hacer, pero bueno, si no, pues utilizar el método que queráis de los que os comenté el otro día, pues tenemos que dejar macerar al método tradicional entre 30 y 45 días aproximadamente, ¿vale? El mínimo son 30 días. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a continuación, una vez hemos hecho la mezcla y hemos tapado el frasco, lo que tenemos que hacer es una etiqueta con el nombre de lo que hemos preparado y la fecha del día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ya he preparado mi etiqueta y la vamos a poner, bueno, yo la pongo normalmente en la tapa, pero la podéis poner si queréis aquí delante, pero bueno, yo la pongo en la tapa
y veis, macerado de licriso 17 de mayo del 19. Entonces esto lo que nos va a servir simplemente es para ir echando cuentas del tiempo que lleva nuestro macerado y de cuándo lo tenemos que sacar, ¿de acuerdo? Porque si no se nos queda olvidado en la despensa o en la habitación donde lo tengamos y al final se nos puede incluso estropear. Entonces, 17 de mayo o la fecha, lo que lo hagáis, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro primer macerado. Mirad qué color tan bonito queda con el helicriso, que con el aceite incluso se ha vuelto más vivo. Bueno, pues nuestro primer macerado. Vamos a por el segundo. Nuestro segundo macerado va a ser de lavanda, como hemos visto antes. He cogido estas dos plantas primero porque necesito preparar un macerado con ellas y segundo para que veáis dos plantas muy distintas en consistencia, en peso, en todo. Y que el modo de hacer el macerado es exactamente el mismo, ¿vale? Que no tenéis que complicaros ni volveros locos. De todas maneras, haremos más macerados, también haremos extractos con glicerina y con alcohol para que veáis los distintos métodos, también con cortezas y bueno, con otro tipo de plantas. Bueno, pues vamos a por el macerado de lavanda. Igual, nuestro frasquito de cristal. Eso sí, por favor, que sea, si puede ser, siempre de cristal, porque si no el plástico nos puede estropear el preparado, incluso enranciarnos el aceite en sí. Entonces, por favor, frascos de cristal que además los podemos aprovechar, no hace falta que compréis. De los tarros que compramos de conservas, podéis aprovecharlos, les quitáis las etiquetas con agua hirviendo y tenemos aquí frascos para toda la vida. Bueno, pues yo voy a aprovechar de lavanda, tengo aquí un poquito en otro tarro, voy a aprovechar y lo vamos a hacer igual. Recordad, tenemos que llenar hasta arriba. Entonces, echamos nuestra planta. Ahí está. Mirad, como veis, esto es una de las cosas que os quería comentar. ¿Veis el polvillo que queda al final del tarro? Bueno, pues esto es normal, todas las plantas lo van a tener, son restos. Esta es una de las razones que os comentaba el otro día por las que a mí no me gusta machacar y hacer polvo prácticamente en las plantas, porque luego se nos va a quedar así y es como vamos a hacer el macerado, entonces no va a tener un buen resultado, ¿vale? Entonces, ya os dije, yo las plantas normalmente las echo así, si son muy grandes o tipo corteza, las puedo romper o triturar un pelín con el mortero, pero normalmente suelo echarlas enteras. Bueno, pues seguimos rellenando con lavanda. La lavanda, bueno, para mí es una planta todoterreno. Creo que es de las poquitas que hace tantísimas cosas. Nos sirve para mucho, para muchísimo, tanto en planta como en aceite esencial, como un hidrolato. Bueno, ¿veis? Hasta arriba, ¿vale? La lavanda es relajante, es calmante, nos sirve tanto a nivel del sistema nervioso como para la piel. Bueno, tiene un montón de aplicaciones. Yo personalmente la utilizo para muchísimas cosas. La podéis tomar también en infusión. De verdad que es una planta que, bueno, no sé, a la caléndula la llaman flor maravilla, pero creo que la lavanda debería de ser otra flor maravilla igual, porque es una planta increíble. Bueno, pues igual rellenamos todos los huecos. Bueno, no os imagináis el olor que está desprendiendo ahora mismo mientras estoy echando el aceite por encima. Está rellenando todos los huecos. Dejar que no lo llenéis muy rápido y dejar que vaya empapando. Mirad, os voy a mostrar por qué. ¿Veis este trozo que está todavía, no sé si lo veis bien, pero todo esto está con aceite y esto está todavía seco, ¿vale? Tiene que ir rellenando todos los huecos que deja la planta. Si no, igual, se nos va a estropear. Entonces, con calma, ¿vale? Dejemos que la planta poco a poco vaya absorbiendo
y que se vayan rellenando los huecos. Vale, ahí lo tendríamos. Perfecto. Ahí lo tenemos hasta arriba. Bueno, pues igual que en el otro caso, tapamos el frasco, mirar cómo ha quedado. Es que es preciosa esta planta, mirar, cubierto completamente. Como veis, esta tiene más peso que el helicriso y otro volumen, veis que esta no ha bajado, no ha absorbido tanto aceite y no ha bajado el volumen en cuanto hemos empezado a echar el aceite. Al día siguiente, a los 2 días, 3 días, veréis que el volumen va cambiando. Es normal. Ya os comenté que mientras, al principio sobre todo, mientras la planta va absorbiendo ese aceite, que al principio es cuando más va a absorber, pues el volumen va a cambiar y eso lo vais a ver enseguida. Ya os dije que si os parece que el volumen varía mucho, podéis agregar, pues depende del caso, podéis agregar un poco de planta o un poquito de aceite. Eso no hay ningún problema. Bueno, pues ya tengo aquí mi etiqueta del macerado de lavanda, igual el nombre de lo que hemos preparado y la fecha del día de hoy, para sacarlo dentro de 30 a 45 días. Bueno, pues ya tendríamos, mirad, ya tenemos aquí, es que han quedado preciosos. No sé si se aprecia de verdad el color en la pantalla, pero de verdad, sobre todo el de helicriso, es que ha quedado precioso. Pues así de sencillo es, nada más, de verdad. Es que es súper rápido, muy sencillo y ya veis que con la planta que queráis, de verdad, con lo que tengáis a mano y lo que necesitéis. Recordar, si lo hacéis, si habéis visto el vídeo y queréis hacerlo de estas mismas plantas, pues bueno, recordar que el helicriso, pues las propiedades que tiene así a rasgos generales, ya os digo que, como os he comentado antes, es antialérgico, para temas de dermatitis también, para utilizar en ungüentos y en cremas para la piel. Este viene muy muy bien. Y el de lavanda, pues sedante, antiespasmódica, relajante. También nos vale para la piel, en fin, que de todas maneras, ya os he dicho, ya veremos plantas una a una y sus propiedades, tanto medicinales, curativas como mágicas, que tienen un montón. Pues nada más, yo me quedo aquí guardando mis macerados de hoy. Espero que con el vídeo de hoy haya quedado ya más o menos claro cómo tenemos que hacer un macerado. Y ahora ya simplemente lo que os dije, dejamos nuestros frascos un mesecito tranquilamente macerar. Recordar, cada día o cada 2 días, cuando entremos en la habitación, lo que tenemos que hacer es, sin agitar fuerte, ¿vale? Simplemente le damos 3 o 4 vueltas al tarro para que la planta se mueva y vaya soltando sus propiedades en el aceite. Recordar, en un sitio, si puede ser oscuro, que no le dé la luz del sol directa, con una temperatura más o menos constante y que no haya humedad, ¿vale? Pues nada más, me quedo guardando mis macerados y espero vuestros comentarios, vuestras dudas y de verdad que contestaré todas y haré un recopilatorio de vuestras dudas para hacer un mini vídeo y poder solucionarlas todas y que ya seáis unos expertos en hacer vuestros propios macerados. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ha sido un placer como siempre y nos vemos la semana que viene. Un besito y cuidaros mucho.